Quiero contarle una historia. Es una historia mitad real, mitad ficticia, ¿ok? Para que no se asuste cuando escuche lo que voy a estar diciendo. Dice esa historia que había una mujer que tenía ya varias noches sin dormir, ¿no? Ya se le estaba haciendo costumbre no poder dormir porque pues su esposo continuamente pues, no llegaba a la casa. Gracias. No llegaba a casa. Entonces, ya hacía 2 días, al menos, que no tenía ninguna noticia de él, no sabía nada acerca de él, pero un pensamiento rondaba en su cabeza de que las cosas no estaban tan bien, que algo estaba pasando. Entonces, la verdad es que el esposo no andaba en buenos pasos, ¿no? Y eso era algo que le preocupaba. Tenía amistades que pues no eran para nada recomendables. Y bueno, ya había pasado ocasiones atrás que el esposo no llegaba de alguna manera a casa, pero este día había algo diferente. Ella tenía una sensación de malas noticias. ¿Han tenido esa sensación alguna vez? Una sensación extraña, ¿no? De que algo le inquietaba. Ella pensaba, en cualquier momento alguien va a tocar la puerta y va a traer malas noticias, ¿no? Entonces, de hecho, ni siquiera había salido a buscarlo porque en la ciudad pues se escuchaba mucho alboroto. Había gritos, había ruidos propios de una ciudad, pero no quería salir, ¿no? Entonces, pues en eso estaba, entre la angustia, entre el enojo, por cómo su esposo se había estado conduciendo, por cómo él había descuidado el matrimonio, cómo él había descuidado a ella. Justo estaba en eso y tomó una determinación en ese momento: voy a salir a buscarlo, voy a confrontarlo, le voy a decir que estoy cansada de esta vida que me está dando. Y se estaba armando de valor y en eso tocan la puerta. Y la sensación de, ay, ¿no? Lo que no quería que pasara. Entonces, abre la puerta y hay un rostro familiar que estaba, ¿no?, tras la puerta, pero con el rostro desencajado. Es decir, esta persona traía malas noticias. Esta persona le dice que fulano de tal, que un fulano, lo habían aprendido las autoridades y que decían, o que dijeron, que su esposo era cómplice de esta persona y que las autoridades determinaron que el crimen que habían cometido merecía la muerte. Y le dice, y justo ahora están cumpliendo la condena. Entonces, ella toma sus cosas, va rápido y le dijeron, ¿sabes qué? Pero no está en la cárcel, lo tienen afuera de la ciudad. Y eso para ella fue extraño porque dijo, bueno, si es un criminal, pues ¿por qué afuera de la ciudad, no? O sea, ¿por qué no en la cárcel donde están los criminales? Bueno, ella llega al sitio y se topa con algo terrible. Su esposo está en una cruz. Y también ve que al otro lado está el amigo de su esposo, el que lo había sonsacado, el que lo había encaminado a esas malas prácticas. Pero ve en el centro a otro hombre, para ella extraño. No sé quién será ese hombre, pero bueno, seguramente está pagando por un crimen, ¿no? Y está ahí. No importa, está pagando su condena. La cruz era la condena más terrible que los romanos habían preparado para un criminal que no fuera ciudadano romano. Ella ni siquiera pudo ver a su esposo a los ojos, ¿no? El dolor que le causaba, la frustración. Ella pensó que algún día
sus crímenes y sus hechos y su forma de vivir lo iban a alcanzar, y al final lo había alcanzado, pero nunca pensó que fuera de esa forma. La peor condena, como les decía, la cruz, para los criminales, para los traidores, para aquellos que habían cometido el delito más alto según el derecho romano. En eso, entre el bullicio de la gente que estaba ahí, que ya mátenlo, que decían, se escucha hablar al otro criminal, al que estaba del lado izquierdo. Él escucha hablar unas palabras que dirigía al hombre que estaba al centro, a este otro criminal, y ella no entendía, ¿no?, por qué él le decía eso. Este hombre le dijo al del centro: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y ella piensa, ¿no?, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Pero, ¿y esto qué, no? Para ella es algo totalmente extraño, pero ella enseguida reconoce la voz de alguien, reconoce la voz de su esposo. Y él le está diciendo algo que ella tampoco está comprendiendo. Ella no está entendiendo qué es lo que está pasando ahí. Su esposo le dice a su amigo, al otro criminal, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Pero las siguientes palabras que ella escuchó fueron aún más impactantes para ella. El hombre del centro, escuchando, pero estas palabras, esta conversación que sigue, su esposo llama a este hombre, al criminal del centro, por su nombre ahora. Él lo conocía. Y este hombre le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el hombre del centro le responde esas palabras que hemos leído tantas veces: te aseguro, de cierto te digo, dicen algunas versiones, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ella se pregunta: ¿quién promete un paraíso desde una cruz? O sea, ¿qué clase de mala broma es esta, no? Un ladrón en una cruz prometiendo un paraíso a otros ladrones, a otros criminales. En eso, el grito del criminal del lado izquierdo, en un grito muere. Y ella por fin levanta la mirada a su esposo. Ella no quería verlo, ¿no? Se sentía avergonzada, se sentía frustrada. Por fin ella levanta la mirada, sabe que la hora llegó. Y lo ve para despedirse. Pero cuando ella conecta con sus ojos, ella ve que él no luce como alguien que muere en una cruz. Su rostro no es de aquellos hombres que mueren en los horrores y en el dolor de una cruz, sino que este hombre ahora muestra una paz indescriptible y sigue colgado y está a punto de morir. Aunque ella no entiende del todo esa cuestión del paraíso, ella sabe que las palabras del criminal que estaba al centro le dieron esperanza a su esposo en el último momento. Que su esposo creyó en esa promesa. Él ya no es el mismo. Él al final, en sus últimos momentos, se despide no como un criminal que muere en una cruz, sino se despide como un hombre de años, como un anciano que muere rodeado de sus hijos después de haber vivido una buena vida. Esa es la imagen que reflejó su rostro. Y hermanos, esta es la esperanza que da el Evangelio. Lo que el apóstol Pablo les va a recordar a los colosenses, a los hermanos en Colosas, es que ellos no están en la posición que están porque eran buenas personas. Ellos tuvieron la condición de este criminal y Cristo a través del Evangelio vino y les trajo esa esperanza y les trajo esa paz.
Por lo tanto, Él tiene que tenerlo todo en todos, en ellos, en sus vidas y en las nuestras. ¿Están de acuerdo? Bueno, les dije, ¿no?, que esta era una historia mitad real, mitad fabricada. No crean que lo vi en Chosen. Si el pastor anda viendo Chosen, ¿no? No, todavía ni sale eso, ¿no? Pero bueno, hermanos, vamos a ir a Colosenses, por favor. Y acompáñenme a leer desde el versículo 15 para tener el contexto completo. Dice así la palabra, Colosenses 1:15 hasta el versículo 23. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, o subsisten, ¿no?, o coexisten, como puede decir su Biblia. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Vean cómo desde un argumento cósmico Jesús tiene la preeminencia, Jesús tiene la supremacía, y luego ese argumento va progresando hacia algo más general, algo más específico, y ahora trata acerca de la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. Decíamos la semana pasada que Cristo fue el primer miembro de la iglesia, ¿sí? Él la fundó. Y es lo que vemos en esos versículos. Versículo 19 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Versículo 21, nuestro texto para el día de hoy, y al 23. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, dice, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Me acompañan a orar? Amado Señor, no tenemos palabras para agradecer más que estar aquí y presentarnos a ti con un corazón dispuesto, Señor, con una mente preparada para recibir tu palabra. Queremos honrar a través de nuestra atención, de prestar nuestros oídos. Señor, te lo pido que sea a pesar del predicador, que tú nos ayudes a encontrar estas verdades que están en tu palabra. Señor, que las recibamos con temblor, con temor, que podamos gozarnos en la realidad de la esperanza que nos ha brindado tu cruz, en el trabajo que haces por nosotros cada día, en el cual no nos damos cuenta. Gracias por la obra de expiación que hiciste por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Amén. Y bueno, hermanos, antes de entrar de lleno al pasaje, solamente comentarles que si nosotros
nos quedáramos con los versos del 15 al 17, encontraríamos que sí, Dios hizo el universo, lo hizo en Él, por medio de Él y para Él, pero como propone el deísmo, que Él lo hizo y Él lo dejó a expensas de sí mismo, y Él ya no se involucró en la creación. Y eso podríamos verlo y podría haber argumentos si nosotros nos quedamos en el versículo 17, hasta ahí, ¿no? Que Él incluso lo sustenta. Pero como les decía, hay una progresión. Ahora, en el versículo 18 al 20, Dios nos va a mostrar cómo es que Cristo es superior en la iglesia, porque Él la fundó, como les decía, ¿sí? Porque Él es la imagen de Dios, porque Él tiene toda la plenitud de Dios y porque Él está, ¿no?, para nosotros, para llenarnos, como decíamos la semana pasada. Nosotros podemos recurrir a Él, la fuente de todo, del amor, del poder, de la gracia, de la misericordia. Entonces Él no dejó solo a la iglesia, Él no fundó la iglesia, así como Él hizo el universo, la fundó y la dejó a cargo de hombres, que si bien les va a algunas ovejas pueden ser buenos hombres, pero a algunas otras les va mal. No, sino Él está al tanto de su iglesia y Él va a pedir cuentas a cada uno de los pastores, a cada una de las personas que están al frente, porque Él cuida a su iglesia. Pero lo que vamos a ver hoy es que no solamente Él está a cargo de la iglesia, sino que Él, hermanos, desea tener una relación con cada uno de los creyentes. Y vamos a irlo desarrollando a través de la enseñanza, pero es Dios quien a través de Cristo nos da la pauta para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Pero, siempre hay un pero, ¿no?, con Dios. Ha de ser en sus términos. Para que el pueblo de Israel se pudiera relacionar con Dios, Él les dio una ley. Y para muchos fue algo imposible de llevar. Fue algo que les arruinó la fiesta. Pero para Dios fue una muestra de amor para decirle: yo me quiero relacionar con ustedes, pero ustedes tienen que caminar en estos estatutos para que puedan tener una relación conmigo. Si no lo hacen, no pueden. Y bueno, no pudieron, ¿no? Pero qué gran privilegio, hermanos, nosotros, porque el Cordero sin mancha nos dio acceso para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Cristo. Una relación personal. Pero en los términos de Dios, donde Él tiene que ocupar el primer lugar, no solo en la iglesia, sino en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a ver algunas maneras prácticas en las que esto es visible en nuestras vidas. Porque aquí todos se ven bonitos, ¿no? Aquí todos se ven piadosos. Pero en casa, en el trabajo, en la calle, cuando se te atravesó ahí uno que estaba ya semáforo en verde y se pasó, y tú así la mano la dejaste, ¿no?, como muchas veces lo hacemos, yo también, incluido ahí, ya me arrepentí. Maneras prácticas. Y bueno, vamos al versículo 21, por favor. Y la primera palabra que nos encontramos en el versículo 21, se fijan que es un aunque. Y este aunque es solamente una pequeña palabra, es importante porque da la pauta para algo más grande. ¿Se fijan? Dice: aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, dice, ocupados en malas obras. No es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza esta expresión. Él también lo utiliza en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Por favor, si quiere acompañarme, si trae agilidad en las manos. Efesios 2, capítulo 12. Él utiliza esta palabra y es en este mismo sentido y en este mismo contexto que él la utiliza. Dice así, Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y cómo dice? Alejados. Eran extraños, ¿no? Eran extranjeros.
¿Qué pasa si usted quiere cruzar la frontera con Estados Unidos en esta administración sin visa? ¿No? ¿Le van a hacer así, no? Por arriba del muro. ¿Por qué? Porque es un extraño, no tiene el green card, ¿sí? Es un extranjero, tiene que tener documentos para poder acceder al país. Dice, sigue diciendo el texto, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este alejamiento en el que estábamos, fíjense, nos mantenía, número uno, alejados del pueblo del cual Dios era su rey. Pero también, como decía Exaín en la mañana, ¿no?, que nos habló acerca de los patriarcas y de los pactos que Dios había hecho con su pueblo, de redimirlo, de darle un salvador. Y nosotros podemos ver ahí en Génesis, ¿no?, Dios prometiéndole a Adán y a Eva un salvador. Y podemos leer la historia, pero si no somos creyentes, si no estamos en Cristo, somos ajenos a eso, aunque lloremos, hermanos, aunque nos parezca algo maravilloso, algo increíble, portentoso. Si no estamos en Cristo, somos ajenos al pacto del protoevangelio que está en Génesis 3:15. Somos ajenos a la promesa de que en Él serían benditas todas las naciones, ¿no? Y que ahí se refiere a Cristo. Y seríamos ajenos al nuevo pacto. Efesios 4:17 también, nuevamente el apóstol Pablo utiliza esta palabra para hablar acerca de esta expresión, ¿no?, de estar ajenos. Versículos 17 y 18 del capítulo 4, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Vean que habla acerca casi de lo mismo que está acá en el versículo 21 de Colosenses. Dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y nuevamente, ajenos. Dice, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que hay en ellos, porque Dios quiso alejarse. ¿Por qué dice el texto? Por la dureza de su corazón. Si la responsabilidad no es de Dios, sino del que tiene el corazón endurecido, que está alejado de Dios. Dios, hermanos, para nosotros antes era el rey de un país distante. Sí podías escuchar que había un Dios y un pueblo que había hecho maravillas, pero también había hecho cosas que no te gustaban, había ocupado territorios y podía decir, no, yo no estoy de acuerdo con ese Dios y si se acercan para acá les vamos a dar con todo, ¿no? Porque tenemos a nuestros dioses que nos acompañan. Y muchas de esas cosas sucedieron, ¿no? Pueblos que fueron conquistados. ¿Y cómo se le denominaban a esas personas que vivían ahí? Enemigos de Dios. Entonces nosotros, en otro tiempo, éramos enemigos de Dios. Y bueno, es como concluye este versículo, como sigue diciendo el versículo, ¿no?, que dice que de Colosenses, que aunque vosotros antes estabais alejados, dice, erais de ánimo hostil. Y esto habla acerca de una enemistad, pero vea, en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducirnos. No solamente que somos del equipo contrario, sino que en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, estábamos en contra de los preceptos de Dios. No pertenecíamos a la ética de su reino. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que de hecho es el tema del campamento, dice que os comportéis como es digno del evangelio. Y de lo que está hablando es que ustedes deben vivir de acuerdo a la ética del país o del reino al que ahora pertenecen, ¿no? Eso es lo que está hablando este texto. Entonces, pero no, sigue diciendo el apóstol Pablo en Colosenses, eran enemigos. De hecho, la palabra que se traduce por enemigo, si usted tiene la Reina Valera, va a decir enemigos en vuestra mente. Y esa palabra, enemigos, habla de una persona que es aborrecible, hermanos. ¿Sí? Que es alguien despreciable. O sea, no solo no estoy de acuerdo y eres mi enemigo, eres aborrecible para él, ¿sí? Pero también tú lo aborreces a él, ¿no? Tiene esa connotación.
Y la realidad, ¿no? Aterrizándola a un argumento bíblico, la realidad es que nosotros antes, como dice el texto, no queríamos nada de Dios, ni podíamos someternos a su ley. Nosotros no podríamos reconciliarnos con Dios, no podíamos reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Y acompáñenme a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 19, para ver este punto. ¿Listos? Juan capítulo 3. Dice, versículo 19 al 20, perdón. Dice, y esta es la condenación. En esto consiste la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo se encarnó, vino al mundo. Pero ¿qué pasó con los hombres? Buscaban reconciliarse con Él y lo esperaban ahí con los brazos abiertos. No, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todos aquellos que eran enemigos en su mente de Dios lo aborrecían a Él. Dice, ¿no? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces no solo no podían, sino no querían, por la razón de que si iban a Él, iban a ser expuestas sus obras, iban a darse cuenta y ellos y delante de los demás que eran pecadores, que eran enemigos de Dios, y prefirieron amar mejor las tinieblas, el lugar escondido donde nadie sabe los pensamientos y lo que hay en mi corazón. Y ven, es fuerte la expresión. Dice, aborrece la luz, pero dice que la luz vino, ¿no? Y en ese sentido podemos encontrar que el hecho de nosotros quedarnos en nuestros pecados, vivir para ellos, al mismo tiempo estamos aborreciendo a aquel que es capaz de reconciliarnos. Por lo tanto, si nosotros no aceptamos las leyes y las directrices de Dios en Cristo, nosotros tenemos otro rey. Y bueno, aquí habla en un sentido pasado, ¿no? Teníamos otro rey. ¿Quién era ese rey? Satanás, ¿no? Pero también el pecado. Porque al final Satanás sí puede, como dice Efesios, ¿no? Lanzarte dardos y argumentos. Y no solamente él, sino que a veces nosotros nos exponemos a ellos, ¿no? Frente a la televisión, conversaciones que no deberíamos tener. Pero este rey del que les hablo, el pecado, estaba sentado en el trono de nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros lo obedecíamos. Y lo que él pedía, eso hacíamos. ¿Sí o no? ¿O nada más yo? Todos, ¿verdad? Lo que él pedía, eso hacíamos porque éramos buenos siervos del pecado. Y si nos pedía progresar en ese pecado, hallábamos la forma de hacerlo. Como dice el pastor Raúl, ¿no? A veces no teníamos los recursos para poder llevar el pecado a otro punto más alto, ¿no? Pero no solo que desarrollamos esa actitud porque el pecado era el rey de la vida, sino que dice la Escritura en el Salmo 51:5 que así nacimos, que así veníamos ya cableados, ¿no? Que en nuestro mapa genético ya estaba, ¿no? Configurado el hecho de que éramos malos, aborrecedores de Dios. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces ya veníamos en ese estado, ¿no? Desde que nacimos. Los eruditos todavía no han encontrado cómo es que el pecado se hereda del padre al hijo. Algunos creen que incluso viene en el mapa genético. Ahí un dato, ¿no? De maldad hacia el otro hijo. Así como algunas ¿cómo se dice? Pues enfermedades, condiciones se heredan, que probablemente, pero pues solamente son conjeturas. Pero la realidad es que así nacemos, ¿no? En maldad, como dice David.
Hermanos, el punto de esto es que el vivir así, tener al pecado como rey, el hecho de darnos cuenta de que nacimos en maldad, eso nos hace culpables, eso hizo culpable al hombre, ¿no? De manera, como dice Romanos, que no tienen excusa. Es decir, el hombre no se va a parar delante de Dios a reclamarle, yo no soy culpable porque así nací. No, lo que pasa es que Dios le va a decir, todo lo que hiciste, lo hiciste con alevosía y con ventaja, y lo que hiciste hacer porque te gustaba hacerlo. Y solamente estás tomando de pretexto eso. Nadie te obligó, ¿no? Él le dice a los romanos, lo que conocen de Dios, Dios se lo reveló por medio de las cosas creadas. Es decir, sabían que había un Dios, sabían que ese Dios tenía leyes, pero aborrezco la luz para que no estén expuestas mis obras. Entonces los hombres son culpables, los hombres no tienen excusa. Y hermanos, en esto fallan las religiones. ¿Por qué? Porque una religión lo único que hace es querer cambiar la conducta de una persona. Ahora, mira, esto está bien y esto está mal. Si tú haces lo que está bien, vas a tener 70 vírgenes en el paraíso, ¿no? Como le dicen algunos. Y eso puede incluir explotar con una bomba. Eso algunos les dicen que es el bien, ¿no? ¿Se fijan? En algunas religiones muy extremas. Solo pretenden cambiar la conducta, pero lo que Jesús nos enseña es que el hombre no solamente tiene que cambiar su forma de pensar, sino tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque era enemigo, porque era un aborrecedor, porque nació en maldad. Es necesario que nazca de nuevo, pero bueno, concentrándonos en el texto que tenemos, ese alejamiento, eso ser extranjeros, eso ser ajeno, eso de tener una enemistad con Dios, como dice al final del versículo 21, se va a expresar ¿en qué? En malas obras. Esa es la razón por la que hacemos las cosas que hacemos, ¿no? O que hacíamos las cosas que hacíamos. Y bueno, ahora seguimos pecando, es una realidad, hermanos. No somos perfectos, ¿sí? Pero si es una práctica, pues hay que poner atención, ¿no? No somos perfectos, pero la expresión final de una lejanía, de una enemistad con Dios, se expresa en malas obras, ¿no? Y solamente mencionar Mateo 15, 11, el Señor Jesús habla acerca de esta condición. Dice Mateo 15, 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Es decir, las obras de maldad que llega a ser, no son por lo que escucha, es por lo que está dentro, que se expresa lo que está afuera, ¿no? Y, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? Creo que sí. Vamos a Romanos 1, por favor. Romanos 1, versículo 21. Solo para probar esto que estoy mencionando. Lo voy a leer de corrido, no voy a detenerme para no tomar mucho tiempo. Dice así. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo les decía un miércoles acerca de ese entregar que habla aquí Romanos, y es que el hombre es tan productor de malas obras que Dios restringe al hombre para que no avance en esas malas obras, pero de repente es tan terco en hacer a un lado a Dios que literalmente Dios es como le quita el freno. Dios le quita el freno. Él no lo hizo pecar, Él solamente quitó la restricción y la consecuencia que vemos ahí en Romanos, porque este capítulo de Romanos habla acerca del homosexualismo, ¿no? Cómo es que
dice que deshonraron sus propios cuerpos, pero no solamente eso, sino que fueron a más, y fueron a más, porque Dios dejó de restringirlos. Es decir, la expresión de su rechazo a Dios, de su rechazo a lo que Dios había mostrado en la creación, fue terminar haciendo aberraciones, hermanos. Vean, esa es la expresión de una enemistad con Dios que empieza con poquito, y si usted sigue leyendo Romanos se va a dar cuenta hasta dónde ha llegado, y bueno, hoy en día lo podemos ver, ¿no? Lo podemos notar fácilmente hasta dónde ha llegado la depravación del hombre y cómo ha progresado eso, ¿no? En un mal sentido, ¿no? Cómo se ha agravado el pecado en ese sentido. Entonces, la cuestión es que para el creyente, como dice diciendo el texto, eso es algo del pasado. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora los afectos del corazón y de la mente han cambiado. Y la marca, hermanos, que distingue a un creyente, si alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ya se reconcilió con Dios, es que busca las maneras de que Cristo reine en su vida. Cristo destronó al pecado. Ahora el pecado está amarrado ahí con una cadena. Sigue estando ahí, porque estamos sujetos a esta carne todavía. Pero ahora Cristo gobierna nuestra vida, Él está en el trono, y este creyente busca las maneras, sirviendo a sus hermanos, comprometiéndose, practicando la piedad, tantas cosas, ¿no? que podríamos hablar. Y solamente aquí quiero poner una nota, es que deberíamos examinarnos, hermanos. Deberíamos examinar qué afectos hay en nuestro corazón, qué afectos hay en nuestra forma de pensar. Si ese pecado en el que incurrimos fue una cuestión ocasional o está creciendo. Porque si está creciendo, quiere decir que el destronado nunca realmente había abandonado el trono, solo estaba viviendo una ilusión. Entonces, una pregunta que quisiera que usted meditara es si estamos buscando someternos cada día más a la voluntad de Dios o solamente vivimos una religión. ¿O qué buscamos acerca de Dios, ¿no? ¿Qué buscamos de Él? ¿Qué pedimos de Él? ¿Que nos cuide? ¿Que sea como los bomberos? ¿Que venga y apague nada más el incendio que se creó y luego ya los mando a su casa y yo ya sigo con mis cosas? ¿No? O someternos cada día y buscar las formas de que Él reine cada vez y sea más entronado y nosotros seamos menos. ¿Se fija? ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, ¿no? Esa es la vida del creyente, hermanos. Y bueno, el apóstol Pablo dice que esa es la forma, que así vivíamos antes. Dice, aunque vivían así antes, aunque eran enemigos y todo esto, ¿no? Estaban alejados, aunque hacían todas estas malas obras. El versículo 22 inicia con otra palabra que aparentemente puede ser no tan importante, pero es importante. En la Biblia de las Américas inicia diciendo, sin embargo. Sin embargo. Y esto nosotros, hermanos, debemos tomarlo como una expresión, pues, no sé, o sea, no se me da tanto el drama, ¿no? Otro sí. Pero yo quisiera expresarlo de la manera en la que debería ser. Porque lo que está a punto de pasar en el versículo 22 no es solamente algo que se puede leer así, líneas de corrido y ya sigo al 23 y luego ya, no, algo práctico, pastor. Dice, sin embargo, es decir, pasó algo extraordinario, pasó un milagro, porque el hecho de que personas que eran masas corruptas, que vivían para sí mismos, que eran creadores de malas obras, que ahora pueden estar sentados aquí, escuchando la palabra de Dios, eso es solo porque un milagro sucedió en nuestras vidas. ¿Qué pasó? Que nacimos de nuevo. Dice, sin embargo, ahora Él, vean,
Él nos ha reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo usa esta figura de ser reconciliados también en 2 Corintios 5:18. Dice así, 2 Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Nos delegó algo, ¿no? El Señor Jesús. También Romanos 5:8-11, el apóstol Pablo expresa estas mismas palabras. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores. Yo lo que puedo ver, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo, tanto en Colosenses, es que es necesario que nosotros pintemos el fondo negro. Decía un pastor al que admiro mucho, que él una vez se iba a casar, ¿no? No, la vez que se iba a casar, no una vez, suena que se casó muchas veces, ¿no? Pero la vez que se iba a casar, pues fue a una joyería y pidió un diamante, ¿no? Un anillo con un diamante. Pero el presupuesto no era tan alto. Y saben que si el presupuesto no es alto, pues disminuye el tamaño, ¿no? del diamante. Entonces que el joyero sacó el anillo y aquí está, y que lo ve así, ¿no? Y el diamante, ¿no? ¿Dónde está el diamante? Sacó una tela negra, el joyero, y entonces el diamante con el fondo negro resplandecía, ¿no? Brillaba, ¿no? Porque es un brillante, brillaba. Hermanos, para que nosotros podamos darle el peso del sin embargo, hemos sido reconciliados para que podamos entender y recibir, ¿no? la carga, tener la admiración en nuestro corazón de lo que significa el hecho de ser reconciliados. Nunca debemos olvidar que éramos antes. Y escúcheme, no en el sentido de, no, si supieras yo antes lo que hacía. No, eso no es nada, hermanos, lo que tú estás haciendo ahorita. En una forma de orgullo. O tal vez usted ha escuchado a alguien, ¿no? Yo traía una acá y traía otra acá, así, ¿no? No, esto no es nada. Ni ha nacido de nuevo, ¿no? Pero el hecho de meditar que era de ánimo hostil, que era un enemigo acérrimo de Dios, que inauguré todos los pecados habidos y por haber, eso me va a hacer que con el corazón más que con los ojos y con las letras pueda entender lo que significa que he sido reconciliado con Dios. Hermanos, porque usted sigue leyendo el texto, dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, es decir, fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Dice, mediante su muerte fue necesario que el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, se encarnara y muriera por nosotros. Eso es algo que el ladrón entendió a la perfección. No tenía esperanza, su esperanza estuvo en Cristo. No necesitó otra cosa. No le importó la cruz en la que estaba, el dolor que tenía a Cristo, ¿no? El hecho de ser reconciliado. La Biblia no nos da más datos de lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero después de que el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ese pedacito, hermanos, ese pedacito, después de escuchar esas palabras, al morir, debe ser la forma en que nosotros vivamos cada día después de haber nacido de nuevo. Es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Es terrible. No importa. No significa ser indolente. Yo estoy esperando su venida. Estoy enfermo. No pasa nada, ¿no? Dios me dará un nuevo cuerpo, sin enfermedades. Pero eso no va a pasar, hermanos, si nosotros no ponemos a Cristo en el trono, si no estamos haciendo y tratando siempre de hacer las cosas que debemos hacer para que Él se mantenga en la preeminencia en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, terminar de leer Romanos 5:8.
Dice versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nos sacamos la lotería. Y eso se queda muy, muy corto, ¿no? Versículo 11, fíjense, y continúa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra, hermanos, son de las palabras que deben estar ahí en la sala de nuestra casa. Fui reconciliado, ¿no? Ahí en el pasillo, no olvides la reconciliación, para que venga a nuestra mente constantemente la posición que hemos adquirido delante de Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nuestra actitud no puede ser indiferente. Nuestra actitud no puede ser indiferente en el tiempo de la adoración. Si tú sabes que el Dios del universo, el Hijo de Dios, murió por ti en una cruz, si tú crees eso, hermano, verdaderamente, porque tú puedes leer la Biblia, ¿no? Y tú puedes decir que eres cristiano, pero otra cosa es que tú creas lo que dice ahí. Si tú crees eso, si eso está en tu corazón, no puedes ser indiferente en el tiempo de la alabanza. Son cuestiones prácticas. Tú no puedes estar cruzado de brazos mientras se predica la palabra de Dios. O sea, no, pues a ver qué nueva cosa hay, ¿no? Como si fuéramos jueces. Eso está totalmente fuera, ¿no? No tiene nada que ver con una vida que entiende que ha sido reconciliado por Cristo, ¿no? Entonces, pues me gustaría de todo corazón poder indagar más, ¿no?, en esta cuestión de la reconciliación, porque es más que una palabra, es una forma de vivir. Y bueno, no solamente el Señor nos reconcilió a través de su muerte, dice que también, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles. Hermanos, son cosas que nosotros no podemos hacer. Miren, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él nos reconcilió, Él nos llamó, Él nos atrajo, Él dio su vida por nosotros. Nosotros solamente actuamos en fe y nos arrepentimos. Pero Él sigue obrando en nosotros. ¿Cómo? Nos ha apartado. Dios nos ha consagrado. A mí, pero si, hermano, soy bien falto. Dios te está consagrando, Dios te está santificando, Dios te ha apartado para Él, Dios se está dedicando. Bueno, tú no ves los resultados, ¿no? Porque, pues bueno, ¿qué más juez que nosotros mismos, ¿no? Para darnos cuenta, y también quien está al lado de nosotros, ¿no? Puede dar cuenta de quién somos. Pero aquel que ha sido reconciliado, Dios lo ha apartado y lo está dedicando para sí. Pero también dice que nos va a presentar sin mancha. ¿Sí? Que nos va a presentar sin defecto. ¿Cuántos sin defecto hay aquí? Pues no, ¿verdad? Entendemos que hay debilidades del carácter, ¿no? Que hay muchas cuestiones que manchan, ¿no?, nuestra vida, y un día nos levantamos y va todo súper bien, y el siguiente día con el pie izquierdo, ¿no? Y ya nos sentimos sucios, ¿no? Pero bueno, Él está obrando, hermanos, Él está obrando. Efesios 1:4 dice: según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero atención, esto no es algo que Dios hizo por nosotros para que nosotros hiciéramos esto, no. Todas estas cosas Dios las hace en nuestra vida. Por supuesto que tenemos una responsabilidad, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Lo que enseña Filipenses. Pero Él lo está haciendo. Y la última palabra que usa en este versículo 21 es que Él nos está haciendo irreprensibles. ¿Qué significa esto? Personas no acusables, que el día que nos presentemos delante de Dios,
¿Cuáles son los delitos de este hombre? Ninguno, Señor. Es irreprensible. ¿Cuántos se sienten irreprensibles en este momento? Sinceramente. No, sabemos que si le escarban tantito, mejor no le escarben, ¿no? Pero en ese proceso de la santificación, en ese proceso de la obra que está haciendo Dios, ¿no? Porque nos reconcilió y Él sigue haciendo la obra en nosotros, dice que Él la va a terminar. No que nosotros la terminamos, Él la va a terminar. Nosotros tenemos una responsabilidad, por supuesto. Y ese día van a decir que nosotros somos dignos de estar delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nos reconcilió y Él nos limpió, ¿no? Y Él nos santificó, nos apartó. Y bueno, va a llegar un momento en el que eso será perfecto, en la glorificación. Por lo pronto, sígale echando ganas. No mengüe, ¿no? Ocúpese en su salvación con temor y con temblor. ¿Y bien? Entonces vimos que el hecho de ser reconciliados es una obra de Dios, ¿no? Ese, sin embargo, es importante porque aunque éramos, ¿no? Como inicia el versículo 21, de esta forma, ahora Él nos está llevando en ese proceso hacia Dios. Pero hermanos, en el 23 hay una advertencia. Hay una advertencia y hay un peligro. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, dice, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y bueno, esta primera parte del verso nos habla acerca de perseverar. Y es como si pusiera una condición. Todo esto que está atrás, de que Dios te va a santificar, de que Dios te va a presentar sin mancha, de que Dios te va a presentar como no culpable, como irreprensible, todo eso se va a lograr. Podríamos pensar de esa forma: si tú permaneces en verdad, sólidamente en la fe. Y yo cuando lo estaba leyendo así por encimita pensé, bueno, Señor, yo antes era de esta forma y yo no tenía ningún ánimo de buscarte. Estaba cómodo en los pecados, estaba cómodo sirviendo al rey pecado en mi vida. Pero luego tú viniste con el Evangelio y tú me salvaste y tú me reconciliaste y toda la obra es tuya y me has dado esta posición, ¿no?, de santo, de sin mancha, de irreprensible. Y todo eso que es imposible para mi mente poder entenderlo y poder dimensionarlo, depende de si yo persevero. O sea que yo podría arruinar todo eso. Toda esa grandiosa obra y que Cristo tuvo que morir en la cruz y derramar hasta la última gota de sangre porque ningún hombre podía salvarse por sí mismo, depende de que si yo persevero. No me convenció esa forma de concluir. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser, porque entonces al final la obra de Cristo es tan frágil que depende de la obra de un hombre. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando en realidad el texto? Si nosotros leemos en una versión literal, la versión Biblia textual, lo traduce de esta manera. Dice: ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe. Es decir, está expresando una verdad real de la vida de un creyente. Es decir, todo lo anterior es posible porque estamos y permanecemos cimentados sólidamente en la fe. Y lo que pasa, hermanos, es que en este texto, y no quisiera meterme tanto por ahí, pero hay una expresión gramatical, una figura que se llama oración condicional de primera clase. Y básicamente esta oración se utilizaba para asumir como cierto una cosa real. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, la tentación de Jesús.
Satanás está ahí y está Jesús, y él le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta: ¿ustedes piensan que Satanás dudaba que Jesús era Hijo de Dios? La expresión sola niega que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, porque tiene un sí condicional, ¿podemos concluir nosotros que probablemente pudiera no ser el Hijo de Dios? ¿Qué dicen? Por supuesto que no. Él es el Hijo de Dios, pero está usando esta expresión para reafirmar que Él es el Hijo de Dios. Pero son expresiones gramaticales que están en la Biblia que bueno, hay que rascarle un poquito más, ¿no? Y a veces cuesta verlo de una forma, verlo de otra forma para poder entenderlo y llegar a una conclusión correcta que tenga relación con el contexto. Porque no puede ser que una obra tan grandiosa se eche a perder por la inconsistencia de hombres faltos, ¿sí? Y frágiles como lo somos nosotros, que estamos en un proceso. Entonces, yo me adhiero a la Biblia textual, que dice nuevamente, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entonces, para ponerlo en palabras más en español, el creyente, hermanos, no es salvo porque persevera. El creyente persevera porque es salvo. Primera de Juan 2:19 dice lo siguiente. Si quiere, acompáñame ahí. Primera de Juan 2:19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquel que permanece cimentado, que permanece sólidamente cimentado en la fe, permanece firme y sin moverse de la esperanza, solamente lo puede hacer aquel que ha sido salvado, aquel que es un creyente, aquel que ha sido reconciliado. Es decir, esta expresión es una afirmación de todo lo anterior. ¿El reconciliado va a vivir de esta manera, de una manera perfecta? Por supuesto que no. Incluso cuando habla la escritura de cimentados, el verbo se encuentra en una voz en la que el que es cimentado no tiene nada que ver. Es decir, si usted es un bloque de concreto, un cubo de concreto como estas torres que están aquí, que sostienen la techumbre, abajo, pues hay una zapata que tiene varillas, ¿no? Esa zapata que está ahí no llegó por sí misma ahí. Alguien la puso, alguien la cimentó, alguien puso firme el terreno para que fuera cimentada. De esa manera nosotros los creyentes estamos siendo cimentados por Cristo, ¿sí? En la fe. Y bueno, hermanos, algunos pueden tener una fe débil y eso nos puede enojar, ¿no? Porque no dan respuestas igual como las doy yo, ¿no? Porque otros pueden tener una fe fuerte, que se nota más, que está firme en la fe, que está bien cimentado, pero el que tiene la fe débil, pues, no, es que yo dudaría si ese hermano es cristiano, porque mira, pues no es tan comprometido y, bueno, tiene una fe débil, pero va a crecer, ¿no? Y es tan cristiano y es tan salvo y va a permanecer firme porque es salvo, porque es un creyente. Y esta figura la vemos en Mateo 7:25. ¿Me regalan 5 minutos más? Porque, ¿sí? Bien. Samuel dijo que sí. Así que le reclaman a él. Esta figura la vemos en Mateo 7:25. Les va a sonar familiar, ¿no? Los dos fundamentos. El hombre sabio y el hombre necio. Dice Mateo 7:25,
para no entrar en todo el detalle, ¿no?, de la historia, dice que descendió lluvia y vinieron ríos, ¿no? Vinieron los problemas, las situaciones difíciles a la vida, las pruebas, vinieron, soplaron los vientos de la desgracia probablemente, golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Dios, hermanos, a través del Evangelio, a través de la vida de la iglesia, a través de la santificación, nos va haciendo cimientos, ¿no? Va solidificando, ¿no?, en esos cimientos nuestra fe. Miren, muchas veces a través de pruebas, y todos le sacamos de vuelta las pruebas, ¿no? ¿Cuántos quieren pruebas? Nadie, ¿verdad? No hay que pedirlas, esas llegan solas, pero son necesarias para la vida del creyente, para que su fe sea sólida. ¿Sí? Entonces, Señor, yo tengo mi fe, ayúdame, es débil, aguas. Ok, yo lo voy a hacer sólida, ¿no? Yo la voy a hacer sólida, y tal vez lo que llegue no va a gustar, ¿no? Pero tiene un propósito de probar. Miren, todos conocen cómo es que al oro lo purifican, ¿no? Pues por el fuego, ¿no? Ahora, entre más puro sea el oro, según tengo entendido, ahí ustedes me corrigen, tiene más valor. Creo yo que son los quilates, ¿no? Entre más puro esté, tiene más valor. Ahora, si es un anillo, son iguales, pero uno es un oro más puro, ¿el otro no es oro? ¿O sí es? Sí es, solamente que tiene escoria, ¿no? Bueno, la escoria se quita con fuego. Y para allá vamos, hermanos. Para allá vamos, porque Dios nos va a presentar sin mancha. Dios nos va a presentar irreprensibles. ¿Sí? Somos oro, somos salvos, somos creyentes, somos sus hijos. Permanecemos cimentados en la fe, pero pues hay que purificar todo eso, ¿no? Entonces, no tema. No tema. Y bueno, continuamos. También dice que Él nos va a mantener, permaneceremos firmes de nuestra fe, cimentados, también constantes. Sí, porque esa fe perseverante, esa fe que se mantiene, se va fortaleciendo. Y como lo predicó Uziel, ¿no?, en el versículo 11, la oración del apóstol Pablo, esa fe se fortalece no por lo que nosotros hacemos. Acompáñame ahí, Colosenses 1:11, por favor. Esa fe no se fortalece por nuestras obras, por nuestros buenos méritos, ¿sí? Porque yo persevero, sino lea conmigo el versículo 11 de Colosenses 1. Más desde el 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego ve el 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nosotros desarrollamos paciencia y longanimidad porque nos fortalecemos en el poder de su gloria, en Cristo, no en lo que nosotros hacemos, no en la capacidad que tenemos para mantenernos firmes. Necesitamos su poder, necesitamos de Dios para poder perseverar, ¿no? Y Él nos lo da y Él nos mantiene ahí, ¿no? No sé si quedó claro esto. Y bueno, nada más para ir al final del texto, habla de permanecer firmes sin moveros, ¿no?, de la esperanza. Solo un mensaje, hermanos. Hay muchos mensajes en este mundo, muchos ofrecen cosas, pero solo un mensaje tiene la capacidad de darnos esperanza. Y cuando un hombre tiene esperanza, un hombre se mantiene firme. Busca un hombre sin esperanza, es un Simón fluctuante, es una nube que es llevada por el viento, no tiene esperanza. Yo recuerdo mucho esas palabras del pastor Raúl, que hablaba acerca de aquellos que llega el fin de semana, trabajan toda la semana durísimo ahí haciendo hoyos, ¿no? Hacen un hoyo y lo tapan y lo vuelven a hacer, ¿no? Y llega el fin de semana y todo. Y él decía, ¿saben por qué hacen eso? Porque no tienen esperanza. Por eso viven así, porque no tienen esperanza. Pero el Evangelio nos da esa esperanza
en la cual nosotros podemos estar firmes, fundamentados, y aunque vengan situaciones, ahí vamos a estar, tranquilos. Entonces, yo les decía al principio que en este versículo hay una advertencia, pero entonces la advertencia no es que tú puedes dejar de perseverar, como lo vimos. ¿Cuál es la advertencia y cuál es el peligro? El peligro es que solamente tú hayas tenido una religión. El peligro es que solamente tú hayas tenido algo que modifica tu conducta, ¿no? Que tú solamente eras un buen oidor, que tú tenías un predicador favorito, que tú tenías una iglesia favorita, pero tú tenías nada más a la mitad de Cristo, ¿no? Decían los maestros el sábado. Tú nada más tenías al bombero que apagó el fuego de la situación en la que vivías, pero no es tu Señor. Porque Cristo, les decía en las predicaciones pasadas, es Salvador y es Señor. Y el Señor ocupa un lugar preeminente. En el universo lo ocupa, hermanos. ¿Recuerdan la vez que Jesús iba con los discípulos en la barca y que se hundían? Y que estaban atemorizados porque la barca se hundía. Los pescadores de experiencia estaban atemorizados porque la barca se estaba haciendo agua y el Señor Jesús estaba dormido y Él se despierta, dice: no dejan dormir aquí, y le dice a los vientos y al mar: enmudece, ¿no? Paren ya. Y dice el verso que ahora estaban más atemorizados todavía. ¿Quién es este que los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que las cosas inanimadas lo obedecen? Que las cosas inanimadas lo tienen como alguien superior, como quien los gobierna. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para no sentarnos en el trono de nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué apellido tienes que Cristo no puede estar sentado en el trono de tu vida? El consejo de esta tarde es que te asegures que tienes a Cristo. Olvídate que perteneces a una denominación, a una religión. Eso no tiene ningún peso delante de Dios. Lo que tiene peso es que tienes a Cristo y que Cristo ocupa el lugar. Asegúrate de que escuchaste las palabras: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú escuchaste esas palabras, estate tranquilo. Entonces, vamos a las conclusiones, porque ya se pasaron los 5 minutos. Solo recordarles, hermanos, que al Señor no lo podemos utilizar nada más como nuestro Salvador, como el bombero que apaga el fuego, ¿no? Él debe reinar. Y te debes de preguntar: si Él no está reinando en tu vida, si te examinaste y Él no está reinando en tu vida, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Qué clase de salvación tienes entonces? Si no tienes la salvación de la que vimos en los versículos, estás en el peligro de no permanecer firme en la fe, porque de un momento a otro el piso se te va a romper. La prueba de que le pertenecemos a Cristo es que buscamos todas las maneras, todos los días, de someternos a Él. Y solo quiero terminar con esta pequeña frase: solo Cristo, hermanos, solo Cristo, solamente Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Nadie más. Nadie más. Amén. ¿Me acompañan a orar? Ahí donde están sentados oramos.